Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alicia Hernández y en este video voy a hablar sobre las etapas procesales. La obra que estoy consultando, que consulté, es la de Derecho Procesal Civil de Ovalle Fabela José. Es la novena edición de Oxford. Y pues bueno, hice unas diapositivas las cuales voy a compartir en la página de Facebook. Y son varias diapositivas, pero es porque hice el contenido, traté de hacerlo muy visual para las personas que sean visuales. Pues bueno, voy a empezar. El recorrido del proceso se concreta en una sucesión de actos que tiene una triple vinculación, que es la cronológica, la lógica y la teleológica. La cronológica son actos progresivamente durante un tiempo determinado. La lógica se relaciona entre sí como presupuestos y consecuencias, y la teleológica se enlazan en razón del fin que se persigue. Ahora sí vamos a pasar a las etapas procesales. El libro maneja también la etapa preliminar. La toma en cuenta, más a partir de la probatoria, tal cual ahí inicia el proceso. Sin tomar en cuenta la etapa preliminar, son 5 las que componen las etapas procesales. La primera es la probatoria, después sigue la expositiva, la conclusiva, impugnativa y por último la ejecutiva. Y bueno, en las etapas preliminares encontramos 3. El contenido de estas etapas puede ser estas 3: los medios preparatorios del proceso, las medidas cautelares y los medios provocativos. Empezamos con los medios preparatorios del proceso. ¿Cuál es el objeto de estos? Cuando se pretenda despejar alguna duda, remover un obstáculo o subsanar una deficiencia antes de iniciar un proceso. Más adelante vamos a profundizar en cada uno de estos. Las medidas cautelares. Cuando se trate de asegurar con anticipación las condiciones necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva. Y por último, los medios provocatorios. Estos se usan cuando los actos preliminares tienden precisamente a provocar la demanda. Ahora sí, profundicemos en los medios preparatorios del proceso. En el libro nos menciona que los medios preparatorios del juicio en general tienen por objeto lograr la confesión del futuro demandado. Esto es muy importante, del futuro demandado, no es demandado, todavía no se inicia la demanda, acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la cualidad de su posesión o tenencia. Bueno, yo estuve muy poquito en realidad como meritoria y me tocó ver los medios preparatorios a juicio. En esto se cita a la futura parte demandada tal cual, y en esa cita se le hace preguntas en las que si no asiste pues se le declara confeso. Y bueno, en las preguntas no sé si firmó. Yo estuve en un juzgado menor de lo mercantil, y bueno, se le pregunta de que si firmó un pagué, bla bla bla. Esto es bajo protesta. Continúo. Al promoverse la demanda preparatoria debe expresarse el motivo por el que se solicita y el litigio que se trata de plantear. En mi caso, lo que yo veía son medios preparatorios a juicio, y ya lo siguiente sería un juicio ejecutivo mercantil. Una vez iniciado el proceso principal, el juez, en instancia de parte, ordena agregar a aquel las diligencias practicadas para que surtan efectos. Y bueno, hay unas diapositivas que voy a compartir en la página de Facebook. Puse los artículos en los que pueden, es el fundamento de lo que estamos viendo en el libro. Como yo soy de Tamaulipas, pero estoy en Nuevo León, estoy poniendo tanto el fundamento de Nuevo León y el fundamento en Tamaulipas. En el artículo 154, en el Código de Procedimientos Civiles, a partir de ahí encontramos los actos perjudiciales en el capítulo primero, los medios preparatorios de juicio. Nada más voy a estar mencionando lo de Nuevo León porque pues es donde estudio y prácticamente es el público que va a estar viendo esto.
Y bueno, el juicio ejecutivo civil. El juicio ejecutivo civil puede prepararse promoviendo la confesión judicial de deuda líquida y exigible, el reconocimiento judicial o notarial del documento privado que contenga deuda líquida y exigible. A partir del artículo 646 encontramos lo del juicio ejecutivo. En el libro se menciona un poquito del juicio arbitral, que también se ve en esta materia. Y bueno, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, en su parte sexta, en su sexto libro, contempla el arbitraje a partir del artículo 658. Ahora pasamos a las medidas cautelares. Y pues bueno, aquí en el libro maneja dos autores. Calamandrei define la providencia cautelar como la anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminados a prevenir el daño que podría derivarse del retardo de la misma. Y Briceño cierra, que aclara que la medida cautelar busca evitar que no se pueda hacer efectiva por ciertas razones o hechos que la medida elimina. Ahora viene, no busca ejecutar la condena, sino que tiende a eliminar un obstáculo, cierto o presupuesto para hacerla efectiva. Y bueno, también vienen los elementos comunes en las medidas cautelares, los cuales son 4. Los dividí por incisos. A. Provisionalidad o provisoriedad. En cuanto que tales medidas decretadas antes o durante un proceso principal solo durarán hasta que la conclusión de este. Y pues aquí es importante mencionar que estas son independientes al proceso principal. O sea, está el proceso principal y acá estarían las medidas cautelares igual. Si las medidas cautelares son durante el proceso, igual está al lado, no es parte, o sea, no va junto con el proceso, sino que va aparte. B. Instrumentalidad o accesoriedad. En cuanto a que no constituyen un fin en sí mismas, sino que nacen al servicio de un proceso principal. Estas sirven al proceso principal. Sumariedad o celeridad es el inciso C. Por su misma finalidad deben tramitarse y dictarse en plazos muy breves. D. Flexibilidad. Pueden modificarse cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan. Ahora hablamos de la clasificación de las medidas cautelares. Son 3. Personales o reales, según recaiga sobre personas o bienes, obviamente. Las conservativas o innovativas, según tiendan a mantener o modificar el estado de cosas anterior al proceso principal. Y por último tenemos las nominadas o innominadas. Nos dice que según signifiquen una medida específica que el juzgador pueda decretar o un poder genérico del juzgador para decretar pertinente con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la ejecución de una futura sentencia del proceso principal. Y bueno, aquí yo puse 2 datos que me parecieron importantes, que son las medidas cautelares se pueden decretar antes o durante el proceso principal y solo el primer caso constituirá una fase preliminar. ¿Ok? Esto es importante, o sea, será preliminar antes del proceso. Y Briceño nos dice que la pretensión de la medida cautelar no impide y no prolonga ni interrumpe el proceso principal. Esto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León lo encuentran a partir del artículo 191, son las providencias precautorias. Y ahora están los medios provocatorios. Esto yo no encontré en el código algo, la verdad, pero mencionó lo de la acción de jactancia. Bueno, empiezo. Dentro de la etapa preliminar podemos encontrar los medios provocatorios a juicio. Por medio de las diligencias preliminares de consignación, el deudor puede entregar al órgano judicial el bien adeudado cuando su acreedor se rehúse a recibirlo y otorgarle el documento justificativo de pago. Estas diligencias también
proceden cuando el acreedor sea persona cierta, pero sus derechos sean dudosos. Una vez notificada la consignación al acreedor, este puede asumir dos actitudes. La primera es aceptarlo y la segunda es negarlo. Prestarse a recibir el bien consignado dado por cumplida la obligación, o negarse a recibir dicho bien, en cuyo caso el deudor podrá, para poder demostrar que su consignación cumplió con todas las condiciones de su obligación, esto deriva a promover un juicio ordinario de liberación de deuda. El bien consignado queda en depósito de la persona designada por el juzgador. Acción de jactancia. La acción de jactancia suele ser entendida como la facultad que se otorga a quien se considere afectado por la ostentación pública que otra persona haga, atribuyéndose tener el carácter de su acreedor o ser el titular de derechos reales sobre bienes poseídos por el primero, para que pueda el juez señalar un plazo al jactoso a fin de que ejerza en juicio la acción que afirme tener, apercibiéndolo de que si no lo hace precluirá su supuesto derecho y deberá abstenerse de continuar la jactancia. Y bueno, la acción de jactancia debe plantearse, tramitarse y resolverse a través de un proceso contencioso. Se requiere probar en un juicio que efectivamente ha habido jactancia pública. El afectado por la jactancia puede promover un juicio ordinario para que se condene al jactoso a ejercer la acción o pretensión que corresponda al supuesto derecho objeto de la jactancia, con el fin de que si no lo hace se declare precluida dicha acción o pretensión y se le aperciba para que no incurra de nuevo en la jactancia. Ahora sí, pues las etapas procesales, ahí les voy a poner un diagrama ya con la información. La etapa preliminar con los medios preparatorios, los cautelares y los medios provocatorios. Ahora sí voy a pasar de una por una de las etapas que en sí conforman el proceso. La etapa probatoria. Esta es la primera etapa del proceso propiamente y tiene por objeto que las partes expongan sus pretensiones ante el juez. Esta se concreta por la demanda y por el escrito de demanda y la contestación de la demanda. Básicamente esa es la etapa probatoria. Pasamos a la etapa expositiva. En la segunda etapa del proceso, las partes aportan los medios de prueba necesarios con el objeto de verificar los hechos. Estos tienen que apegarse a lo que diga el escrito de demanda en el apartado de hechos. Y se desarrolla a través del ofrecimiento de los medios de prueba, ya sea su administración, su rechazo, su presentación y su práctica de ejecución o de desahogo. Pasamos a la siguiente etapa, la tercera, sin contar la preliminar, que es la conclusiva. En esta etapa, las partes expresan sus alegatos o conclusiones y el juzgador también expone sus conclusiones en la sentencia, con la que da término al proceso en su primer instancia. Etapa impugnativa. Esta es una etapa posterior a la conclusiva, obviamente. En la segunda instancia, inicia cuando una de las partes o ambas impugnan la sentencia. Esta etapa es de carácter eventual. Tanto esta etapa es eventual como la siguiente, ¿ok? ¿Dónde me quedé? Y tiene por objeto la revisión de la legalidad de la sentencia dictada previamente, o sea, en primera instancia, o de la sentencia definitiva dictada en ella. Pasamos a la etapa ejecutiva. Esta etapa también es de carácter eventual, se presenta cuando la parte que obtuvo sentencia de condena, acorde con sus pretensiones, solicita al juez que, como la parte vencida no ha cumplido voluntariamente con lo ordenado,
en la sentencia tome medidas necesarias para que ésta sea realizada coactivamente.